Te voy a platicar de los ángulos internos de una figura, pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Aquí tengo dos rectas unidas por un punto, al que llamaremos vértice. La abertura comprendida entre ellas se llama ángulo. En este caso, el ángulo es de 90 grados. Los ángulos internos de una figura son las aberturas que tienen. En este caso, este triángulo tiene tres ángulos internos, que son este y este. Ahora, un cuadrado tiene cuatro ángulos internos. 1, 2, 3 y 4. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser de 180 grados. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo un triángulo con medidas de 60 grados, 60 grados y 60 grados. Al sumar 60 más 60 más 60, obtengo como resultado 180 grados. Ahora, aquí tengo este triángulo con medidas de 90 grados, 45 grados y 45 grados. Al sumar 90 grados más 45 grados más 45 grados, obtenemos como resultado 180 grados. Aquí también tengo este triángulo con medidas de 110 grados, 30 grados y 40 grados. Al sumar sus ángulos internos, 110 más 30 más 40, obtengo como resultado final 180 grados. Recuerda que no importa la forma y el tamaño que tenga el triángulo, siempre la suma de sus ángulos internos va a ser de 180 grados. En esta ocasión, trabajaremos con polígonos regulares. Un polígono regular es una figura en el que todos los lados tienen la misma longitud, o sea que son iguales, y todos los ángulos interiores son de la misma medida. Vamos a ver el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el heptágono y el octágono, y sabremos cuánto mide cada uno de sus ángulos internos. La fórmula para calcular la suma de los ángulos internos de cualquier polígono regular es n-2 por 180 grados. Pon mucha atención porque a continuación explicaremos de dónde viene la fórmula y por qué es así. Empecemos con el cuadrado. Lo primero que voy a hacer es apoyarme en uno de sus vértices, solo en uno, y a partir de ahí voy a trazar diagonales que vayan de ese vértice a los demás. En el caso del cuadrado, solamente se puede trazar una diagonal y se divide al cuadrado en dos triángulos. Como habíamos visto anteriormente, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es de 180 grados, y aquí tenemos dos. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos del cuadrado, que son los mismos que coinciden con los triángulos, es de 360 grados. Ahora vamos a comprobar esto con la fórmula n-2 por 180 grados. N representa el número de lados que tiene la figura. En este caso, el cuadrado tiene 4 lados, por eso pongo 4 menos 2 por 180. Al realizar la resta, 4 menos 2 nos da como resultado 2, que es el número de triángulos que tiene la figura. ¿Ya te diste cuenta? Y esto lo vamos a multiplicar por 180 grados, que son la suma de los ángulos internos de cada triángulo. Al multiplicar 2 por 180 grados, nos da como resultado 360 grados. Si queremos saber cuánto mide cada uno de los ángulos internos del cuadrado, dividimos 360 grados entre 4 y nos da como resultado 90. Esto quiere decir que cada uno de los ángulos internos del cuadrado mide 90 grados. Ahora vamos con el pentágono. Lo primero que voy a hacer es apoyarme en alguno de los vértices, solo en uno. Yo marqué aquí con una flecha verde con el que voy a trabajar. A partir de ahí voy a trazar diagonales que vayan hacia los otros vértices. En el caso del pentágono, solamente se pueden trazar dos diagonales, y al trazarlas obtenemos tres triángulos. La suma de los ángulos internos de cada triángulo es de 180 grados, por lo tanto, en total tenemos 540 grados. Vamos a comprobar esto con la fórmula n-2 por 180 grados. N representa el número de lados que tiene la figura. En este caso es un pentágono y tiene 5 lados. Por eso en lugar de la n pondré el número 5. 5 menos 2 por 180. Al realizar la resta tenemos que 5 menos 2 es igual a 3, que son los tres triángulos. ¿Los puedes ver? Y eso lo voy a multiplicar por 180, que son los ángulos internos de cada uno de ellos. 3 por 180 me da como resultado 540. La suma total de los ángulos internos del pentágono es de 540 grados. Si tú quieres saber cuánto mide cada uno de sus ángulos internos, tienes que dividir 540 entre 5 y te da como resultado 108 grados. ¡Facilísimo! Ahora vamos con el hexágono.
Lo primero que voy a hacer es apoyarme en uno de los vértices y trazar diagonales. En el caso del hexágono, solamente se pueden trazar 3 diagonales y se forman 4 triángulos. Ahora vamos a comprobar esto con la fórmula. n-2 por 180. N representa el número de lados que tiene la figura. En este caso el hexágono tiene 6 lados, así que la fórmula queda 6 menos 2 por 180 grados. Al hacer la resta, 6 menos 2 nos da como resultado 4. Esto quiere decir que tenemos 4 triángulos y vamos a multiplicar 4 por 180 grados porque es la suma de los ángulos internos de cada uno de los triángulos. 4 por 180 nos da como resultado 720 grados. La suma de los ángulos internos del hexágono es de 720 grados. Si quieres saber cuánto mide cada uno de sus ángulos, tienes que dividir 720 grados entre 6 y te da como resultado 120 grados. Y esto es lo que mide cada uno de sus ángulos internos. ¡Regalado! Ahora vamos a ver el heptágono. Si no lo conoces, el heptágono es un polígono regular que tiene 7 lados. Lo primero que voy a hacer es apoyarme en un punto. Aquí lo estoy marcando con una flecha verde y a partir de este vértice voy a trazar diagonales a los demás vértices. En este caso se pueden trazar 4 diagonales y se forman 5 triángulos. Vamos a comprobar esto con la fórmula. n-2 por 180 grados. N representa el número de lados que tiene la figura. En este caso, el heptágono tiene 7 lados, por eso la fórmula queda 7 menos 2 por 180 grados. Al realizar la resta, 7 menos 2 nos da como resultado 5, que es el número de triángulos que tiene el heptágono. ¿Ya lo viste? Ahora multiplico 5 por 180 grados y me da como resultado 900 grados. Esto quiere decir que la suma de los ángulos internos del pentágono es de 900 grados. Si tú quieres saber cuánto mide cada uno de sus ángulos internos, tienes que dividir 900 grados entre 7 y esto te da como resultado 128.57 grados. Eso es lo que mide cada uno de los ángulos internos del heptágono. Para terminar, veamos el octágono. Te recuerdo que el octágono es un polígono regular que tiene 8 lados. Lo primero que voy a hacer es apoyarme en este vértice y voy a trazar diagonales de vértice a vértice. En el caso del octágono me quedan 5 diagonales y en total tenemos 6 triángulos. Vamos a comprobar esto con la fórmula. n-2 por 180 grados. En lugar de poner la n, voy a poner el número de lados que tiene el octágono. Y queda así. 8 menos 2 por 180 grados. Ahora realizo la resta. 8 menos 2 es igual a 6. Y 6 representa el número de triángulos que tiene el octágono. ¿Ya lo viste? Y esto lo voy a multiplicar por 180 grados, que es la suma de los ángulos internos de cada triángulo. 6 por 180 grados es igual a 1080 grados. Esto es la suma de los ángulos internos del octágono. Pero si quieres saber cuánto mide cada uno de sus ángulos, tienes que dividir 1080 entre 8 y te da como resultado 135 grados, que esto es lo que mide cada uno de sus ángulos internos. Facilísimo, ¿verdad? En equipo analicen la siguiente situación, después resuelvan lo que se pide. Número 1. Tracen desde un mismo vértice todas las diagonales posibles en cada uno de los siguientes polígonos regulares. Bueno, aquí tenemos figuras regulares. Se llaman regulares porque tienen sus lados de la misma longitud, o sea, iguales, y también sus ángulos son iguales. Las partes que están resaltadas como puntos son los vértices. Nos están pidiendo que tracemos diagonales, que escojamos uno de ellos, uno de estos vértices, y veamos cuántas diagonales podemos trazar. Bueno, pues el primero es un cuadrilátero, este de 4 lados, y aquí resulta esta diagonal, una sola, de este punto a este que está opuesto. El concepto de diagonal es trazo de un segmento recto de un vértice a otro no consecutivo, entonces tiene que ser hacia abajo. Vamos con el pentágono. Aquí va una diagonal, 2 diagonales, obtuvimos 2 diagonales. Del hexágono, que es este que tiene 6 lados, resulta 1, 2 y 3 diagonales. Voy a dar oportunidad a que esta
figura que tiene 7 lados que se llama heptágono, tú trazas las diagonales, así como pusimos la muestra. ¿Qué figuras se observaron dentro de cada polígono al trazar las diagonales? Bueno, pues si tú pones atención, salen el triángulo. Son triángulos. Quizás de diferentes formas, pero son triángulos. Ve, ¿qué relación observan entre el número de diagonales que trazaron y el número de lados de cada figura? Bueno, por ejemplo, aquí son 4 lados, una diagonal, 5 lados, 2 diagonales, 6 lados, 3 diagonales. Entonces observamos lo siguiente, que el número de diagonales que pudimos trazar desde un vértice es igual a que si contamos los lados que tiene la respectiva figura y le restamos 3. ¿Qué relación identifican entre el número de lados y el número de triángulos dentro de cada polígono? Bueno, pues el cuadrilátero tiene 2 triángulos, el pentágono le resultaron 3. Entonces aquí es algo parecido a lo que pusimos como respuesta anterior. El número de triángulos lo vamos a calcular sabiendo cuántos lados tiene la figura y restándole 2 en este caso. Aquí puse una información de referencia, lados y diagonales según los trazos que llevamos a cabo. Vamos a continuar. Completen la siguiente tabla de acuerdo con las regularidades encontradas en la actividad anterior. Y aquí vienen los polígonos desde triángulo hasta octágono. ¿Cuál es el número de lados? Pues 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lados. El octágono tiene 8 lados. Ahora, el número de diagonales desde un vértice. En base a que te mencioné que hay que restarle 3 al número de lados. Entonces obtenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué 5? Porque 8 menos 3 da 5. 5 diagonales de un vértice. Y el número de triángulos que se forman. Aquí hay que restarle 2 a los lados. 3 menos 2 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, este del octágono, 8 menos 2 nos da 6. Bueno, listo. Aquí está la información. Analicen los siguientes polígonos convexos e irregulares. Respondan lo que se pide. Convexos vendría siendo que pues tienen ángulos menores a 180 grados. De aquí entonces, al trazar las diagonales, aquí tenemos una, aquí van a salir 2, aquí vienen 3, y en el último de los polígonos, pues estamos obteniendo que salieron 4. Ahora yo encuentro aquí una situación, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados. Tiene la misma cantidad de lados que las figuras que trabajamos con anterioridad, solamente que aquí son irregulares. Vamos a responder las preguntas. Al trazar las diagonales desde un mismo vértice, como lo hicimos, ¿cambia la cantidad de triángulos al trabajar con polígonos irregulares convexos? Pues el de 4 tiene 2, el de 5 lados tiene 3. No, yo veo que sigue manteniéndose la misma cantidad de triángulos, y eso se debe a que pues no tiene nada que ver la medida de los lados, sino más bien se considera cuántos lados conforman al respectivo polígono convexo. Si se traza un polígono convexo de n lados, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un mismo vértice? Ya quedamos que aquí se involucra una resta con 2. Entonces puede ser que a la d, digamos que son diagonales desde un vértice, es igual. La n vamos a determinar que es el número de lados. Y mira, aquí hay que restarle 3. Con los triángulos que restamos 2. Entonces al número de lados le restamos 3. O también puede ser diagonales desde un vértice es igual a lados menos 3. Hay que restar 3. Escriban una expresión que identifique la cantidad de triángulos que podrían formarse al trazar las diagonales desde un vértice de n lados desde un mismo vértice, que es lo que hemos venido haciendo. Bueno, pues aquí vamos a utilizar la letra T minúscula para triángulos, número de lados menos 2, o sea n menos 2, o también puede ser T es igual a L menos 2, donde L es el número de lados. Pero volvemos a insistir, mucho tiene que ver que sepamos la cantidad de lados que conforman al polígono. Eso es lo primordial. Vamos a lo siguiente.
ángulos de polígonos regulares. Bueno, aquí tenemos una figura que se llama trapecio, tiene un par de lados paralelos. Consideren el siguiente cuadrilátero al que le trazaron todas las diagonales posibles desde un vértice. Bueno, pues nada más se pudo trazar una. ¿Cuántos triángulos se forman? Pues si contamos son 1 y son 2. ¿Cuántos suman los ángulos interiores de cada uno de los triángulos? Ah, esa es una muy buena pregunta. Todos los triángulos, sin excepción alguna, no importando su tamaño o su forma, siempre cuando sumamos sus ángulos interiores nos dan un mismo resultado. Y son, en este caso, 180 grados. Un semicírculo. Entonces, a partir de lo anterior, ¿cuánto suman los ángulos interiores del cuadrilátero y por qué? Pues es que partamos de que el cuadrilátero quedó dividido en dos triángulos, entonces serían 360 grados. ¿Por qué? Porque como son dos triángulos, entonces sería 180 grados por 2, nos da 360 grados. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de cualquier otro cuadrilátero y por qué? Bueno, es que vuelvo a repetir, aquí no está en juego la forma o las medidas, sino el número de lados, sea cuadrado, sea rectángulo, sea trapecio, trapezoide, todos son cuadriláteros, 4 lados, entonces la suma de sus ángulos interiores siempre va a dar 360 grados. ¿Por qué? Porque están divididos en dos triángulos con esta diagonal. Así de sencillo. Vamos a lo siguiente. Ahora analicemos el caso de un pentágono regular. Tracen todas las diagonales posibles desde el vértice color rojo. Es este que está aquí arriba. Bueno, vamos a ver cuántas diagonales es posible trazar. 1 y 2. Sí, ya son todas. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde el vértice rojo? Pues si le contamos, salieron 2. Ahora, ¿cuántos triángulos se forman? A ver, contamos 1, 2, son 3. 3 triángulos. Bueno, le ponemos 3. ¿Cuántos suman los ángulos interiores de cada triángulo? ¿Te acuerdas que hablamos de un número? Bueno, el número es, en este caso, 180 grados. ¿Cuántos suman los ángulos interiores del pentágono? Bueno, pues como son 3 triángulos y cada uno aporta 180 grados, entonces aquí se hace la operación de 180 grados por 3 y nos da 540 grados. La suma de los interiores de este pentágono. En el caso del hexágono, ¿cuántos triángulos se pueden formar al trazar las diagonales desde un vértice? Fíjate que la clave aquí es, aparte de conocer la cantidad de lados, aprendernos las fórmulas. Para diagonales ya sabes que hay que restar 3. Y para triángulos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay que restarle 2 al número de lados. Entonces aquí la respuesta sería 4. ¿Por qué? Porque 6 menos, un hexágono tiene 6 lados. 6 menos 2 es 4. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de todos los triángulos? Pues sigue siendo 180 grados, pero como son 4 triángulos en el hexágono, serían 180 grados por 4, son 720 grados. La suma de todos los ángulos interiores. ¿Cuánto suman los ángulos interiores del octágono? Bueno, pues un octágono tiene 8 lados. Le quitamos 2, nos da 6. Van a resultar 6 triángulos. Entonces, 180 grados por 6 nos da 1080 grados. Recuerda, hay que aprendernos los nombres de los polígonos y también en base a eso, cuántos lados los componen. Comparen sus respuestas con las de otras parejas, discutan. Bueno, aquí voy a dejar un resumen de fórmulas que hemos venido utilizando. Mira, n es lados. Las diagonales desde un vértice sería n menos 3, o sea, a los lados réstale 3. Para sacar el número de triángulos sería n menos 2, o sea, los lados quítale 2. SI, suma de ángulos interiores. SI sería 180 grados por la cantidad de triángulos que se forman en un polígono. O también puede ser 180 grados por n menos 2. n menos 2 recuerda que es para sacar los triángulos. Es fundamental, se llama triangulación. Triangulación al proceso de dividir una figura en triángulos. Es importante que formes, que cortes de manera correcta
en triángulos los polígonos para sacar estos cálculos. Bueno, vamos a la siguiente hoja. Observen los siguientes polígonos regulares, realicen lo que se indica en cada caso. Bueno, mira, aquí ya no son diagonales, porque yo veo segmentos rectos que, si bien se conectan con los vértices, inciden en el centro. Si te fijas, estos ya no son diagonales, son radios. Entonces vamos a trazar primero los radios de aquí del centro de la figura hacia dos vértices. Bueno, a ver, este tiene 5 lados, aquí va el primer radio, segundo radio. Del hexágono, ahí va un radio, 2 radios. Y la última figura, que es un heptágono, ¿sí? Aquí va el radio, segundo radio. Muy bien, al trazar los radios yo observo que queda segmentada, queda cortado el polígono por triángulos, que es lo que te he venido mencionando. Aquí la clave es saber cortar el polígono en triángulos. Y pues ya no vamos a hablar del ángulo interior. Este ángulo de 90 grados no es interior, este ángulo de 90 grados es central. ¿Por qué? Porque su vértice está en el centro y está formado por dos radios, da 90 grados. Ahora, ¿cómo se sacan los valores de estos ángulos centrales? Mira, es muy sencillo. Partamos de la circunferencia. La circunferencia tiene completita 360 grados. La figura tiene 4 vértices, o sea, 4 lados. Van a salir 4 ángulos centrales. Se van a cortar en 4 triángulos, vaya. Entonces 360 entre 4 te da 90 grados. A ver aquí, en el pentágono tiene 5 lados, 5 vértices. Se van a cortar en 5 ángulos centrales, o sea, 5 triángulos. Entonces la operación sería 360 grados entre 5 te da 72 grados. Lo mismo para el hexágono, 360 grados, pero ahora entre 6. Y para el heptágono, aquí te dejo la operación. Encuentra tú el valor, calcúlalo. La figura representa polígonos regulares inscritos en la circunferencia, es decir, todos sus vértices están sobre la circunferencia. Y es cierto, si tú lo quieres llamar como esquinitas, bueno, las esquinas, los vértices coinciden en algún punto en la circunferencia, todos, por eso dice que son inscritos. En el caso de cuadrado se trazó un ángulo central. Bueno, ya comentamos que estos trazos que hicimos son ángulos centrales. ¿Cuántos ángulos centrales más se pueden trazar en el cuadrado? Pues en total, estamos obteniendo 4 ángulos centrales. 4. Bueno, ¿cuánto mide cada uno de ellos? Pues son iguales, 90 grados. ¿Cuánto suman los ángulos que se forman en el centro del cuadrado? Bueno, si los reunimos los 4 y cada uno de 90, pues daría 360 grados. ¿Por qué? Porque 90 por 4 son 360. En el caso del pentágono, ¿cuántos ángulos centrales se pueden trazar sobre los vértices consecutivos? Pues aquí obtuvimos 1, pero si lo hacemos completo, serían 5 ángulos centrales. Completa las siguientes expresiones referentes al pentágono regular. Medida del ángulo central, pues aquí ya la tenemos. 360 entre 5 nos da 72 grados. Suma de todos los ángulos centrales, bueno, pues sí, son 72 grados uno de ellos. Y encontramos que se divide en 5. Bueno, 72 por 5 nos daría 360 grados también. Siguiente. Realiza el mismo procedimiento con el hexágono y el heptágono. Hexágono, número de ángulos centrales, pues coincide con los lados, es 6. Medida del ángulo central, pues 360 entre 6 da 60. Suma de todos los ángulos centrales, bueno, 60 por 6. Mira, 360 de nuevo. Heptágono, número de ángulos centrales, pues coincide con el número de lados, tiene 7. Medida del ángulo central, 360 entre 7 da 51.42 grados. Aproximadamente es un valor inexacto. Suma de los ángulos centrales, bueno, pues si multiplicamos 51.42 por 7 ángulos, pues nos da 360 grados. ¿Cómo pueden determinar la medida del ángulo central de un polígono de 12 lados? Pues dividiendo 360 entre el número de ángulos centrales en que se puede descomponer el polígono, o sea, entre 12.
¿Cuánto mide cada ángulo central de un polígono regular de 12 lados? Pues ya quedamos que es 360 entre 12, pues son 30 grados. ¿Cuánto suman los ángulos centrales de un polígono regular de n lados? No nos dice cuántos lados son, pero sea la cantidad que sea, si las reunimos, todos los ángulos centrales dan la sumatoria 360 grados. Escriban una expresión para determinar la medida de cada ángulo central de un polígono regular de n lados. Aquí lo básico es la división. Ángulo central 360 grados, que es la circunferencia completa, entre n. ¿Por qué n? Porque representa el número de lados que puede tener el polígono, sea cual sea del que estemos hablando. Completen la siguiente tabla a partir de sus respuestas en las actividades previas. Bueno, viene 4 columnas: polígono regular, medida de un ángulo central, suma de los ángulos interiores y medida de cada ángulo interior. Y viene del triángulo equilátero hasta el decágono. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, correcto. Bien. Bueno, medida del ángulo central. Pues aquí están los datos. Desde 120 grados hasta 36 grados. Recuerda que estamos dividiendo 360 grados, que es la circunferencia completa, entre el número de ángulos centrales, que es lo mismo que hablar que el número de lados. Bueno, suma de los ángulos interiores. Esta información fue de unas tablas anteriores. 180 grados, 360. Aquí es de acuerdo a la cantidad de triángulos. O sea, a los lados le restamos 2 y ese resultado por 180 grados. Aquí resta menos 2 a los lados. Y medida de cada uno de los ángulos interiores. Pues esta es la sumatoria de todos los ángulos. Ahora, si queremos saber cuánto mide uno de esos ángulos, pues hay que dividir entre los lados. Por ejemplo, 180 grados referente al triángulo equilátero. Si lo divido entre 3, porque tiene 3 lados, o sea, 3 ángulos interiores, nos daría 60. 360 entre 4, 90 grados. 540 entre 5 son 108. 720 entre 6 nos da 120, y así hay que ir dividiendo la suma de los ángulos interiores entre el número de lados que tiene la respectiva figura, en este caso el polígono. Pueden utilizar la suma de los ángulos interiores de un triángulo para determinar el valor de la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados. Expliquen. Bueno, es que aquí el detalle es, este proceso es, primero, ¿cuántos lados tiene el polígono? Réstale 2. Con eso estás sacando el número de triángulos. Y ya que tienes el número de triángulos, multiplícalo por 180. Y ya estás obteniendo en este caso la suma de los ángulos interiores. Escriban una expresión que permita calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono de n lados. Y esta fórmula ya la habíamos puesto en algún momento en un formulario que hicimos en algunas diapositivas anteriores. Lados menos 2 por 180 grados, es decir, lados es la letra n menos 2 por 180. Así sacamos la suma de los ángulos interiores. Con base en lo anterior, escriban una expresión que permita calcular la medida de uno nada más, de un ángulo interior de cualquier polígono regular de n lados. Bueno, pues es que partimos de esta fórmula. N menos 2 por 180 grados es para conocer la totalidad de los ángulos interiores. Pero si quieres saber el valor de uno de ellos, pues esta fórmula divídela entre n. Recuerda que n es el número de lados y coincide con el número de ángulos interiores también. Comparen sus expresiones con las de otra pareja y valídenlas con ayuda de su profesor. En un polígono regular, la suma de la medida de su ángulo central y la de su ángulo interior es igual a 180. Expliquen por qué en el siguiente paso. Es que mira, si tú sumas el ángulo central es 120 del triángulo y el interior es 60, da 180 grados la suma. Si sumas del cuadrado 90 más 90 son 180. Si sumas el pentágono 72 más 108 son 180. Si sumas 60 más 120 da 180. O sea, sumar el ángulo central y el ángulo interior siempre da 180. Ahora, motivo.
Es que forman un ángulo específico. Son ángulos suplementarios. ¿Por qué? Porque al sumar se dan 180 grados en este caso. Y hemos finalizado.